Arranca La Mecha, un programa de actualidad, política y humor. Ja, ponele. No inventamos nada, hablamos de casi todo con invitades increíbles. Prende la mecha y fíjate de qué lado te encontrás. Llenemos la semana de galletitería, surtido hombre montaña, pan, boca de dama, la mejor cita para hoy. La boludina de pasión se convirtió en canción y Silvia propuso un pacto y lo grabamos a fuego. Silvio un monstruo en la mansión, pero cambié la piel y a los días y con él vino Papá Noel. El olor de mi maestra de sexto grado persigo y quiero vestidos, vestuarios, tejidos, testigos. Gracias al maestro del maestro, apareate a parlante rey, díganselo. Téngale compasión, decirle que él es Dios, pero díganselo. Son mis amigos de anoche más dos, jamás arrasarán a la casa, capaz las almas blancas van para allá. Sigue el show de los humanos, Silvia y Guido como hermano, díganselo. Máscara, cáscaras, lo banal, estética versus ética versus fonética versus... La casa son los cimientos, entre el vaso y el gato el lobo vio pasar el tren, solidez en los cimientos y piensa bien, piensa limpio, para que no... Aire de lunes para La Mecha, ¿cómo estás, Natalia? Buenas, buen día, acá andamos. Un mejor lunes. Comenzando con todo el power, como dice el influencer que come comida, ¿no? El uruguayo. Con todo el power. Con todo el power. Bueno, saludo a Opa, no apareció. No está. No, bueno, mandamos un saludo a Mateo Monteiro, que el día de hoy no pudo asistir a La Mecha. Y bueno, arrancando un nuevo programa, arrancando un nuevo lunes con frío y arrancando una nueva semana después de lo que fue un fin de semana largo. Largo, sí, todo el mundo vacacionando o en Argentina o aprovechando el fin de semana largo. Se me hace pesado un poco y no soy argentino que haya tanto uruguayo en Ay, Buenos Aires, sí, ¿no? re pesados, mal. Las historias densos. ¿Qué onda? Es una publicidad, esto estoy viendo la misma historia por diferentes personas. Ahí va, en los mismos lugares. Claro, sí. Me imagino la noche de porteña es el meme de Spider-Man, otra vez gesto no radial. Pero bueno, ¿qué haces acá? Y bueno, vino a pasar el fin de semana largo. ¿Y fuiste al Pharmacity? Sí, fui al Pharmacity. Me compré un montón de cremas. Claro. ¿Cuántos Fernet te has llevado? Ah, ¿no tenés un lugar por nomás? Bueno. Ah, Perol también, ¿no? Se van a buscar. No. Bueno. Yo soy tradicional conservador. Bueno, admita que por lo menos el Fernet es una cosa medio juvenil. Obvio. Sí, no, es verdad, es verdad. Pero no, en Argentina es medio tradicional en realidad. No es tan... Sí, para los cordobeses más que nada. Yo no veo a un porteño veterano bonaerense tomando un Fernet. No sé. Lo veo más con un vermut, con un whiskycito. Sí, puede ser, sí. Un whisky de lunes a las 11 Una del grapita. mediodía. Lo que está necesitando mi voz ahora. Que está... ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos esa voz? No, eso, mi cuerpo no está acostumbrado a salir y, ¿viste? A la pachanga. Yo soy una persona... Tal vez las cuerdas vocales, ¿no? De adentro, claro. Soy una persona ermitaña. Sí, ya que me llega un mensaje de una compañera de La Mecha que hace la producción y que fue partícipe como conductora, que dice que dejen de venir a mi ciudad. Ah, bueno, perdón. La Teña Torres. Bueno, vamos a pasarle saludo y una pronta recuperación que se esguinzó. Digo, ¿quién se sigue esguinzando si no hace deporte, no? Y sí, bueno, pero pasa. Hiper desgraciada. ¿Cómo tiene la ciudad del pelado de la reta? Y le para en la mano, ¿no? Que en una baldosita. ¿Alguna baldosita floja hay por ahí? Qué podrido también que estoy en este segmento en una especie de catarsis. Estoy podrido del clima también. ¿Sí? Si ya como entra ¿Estás cansado del frío? Entra septiembre y digo, bueno, ya está, ya pasé todo lo que tenía que pasar. Igual fue bastante benévolo. No, y ahora están los últimos fríos más fuertes, me encanta. Bien,
Bien. ¿Dónde está Mateo cuando se lo precisa, no? Hoy no sos mayoría. No, esperemos que el invitado internacional que tenemos lo sea. Y sí, tiene que ser team verano, porque vive en verano 24/7 básicamente, Bueno, ¿no? sí, O sea, no tiene invierno. Y si no, también el segundo invitado del día de hoy, ahí apelamos también. Exactamente. Que sea del team de la gente de bien. Bueno, no sé, veremos. Pero El le team de la preguntamos, gente. yo le voy a hacer esa pregunta. Qué difícil es volver después de un fin de semana largo. Mal. Nostalgia, ¿fue nostalgia o fue antinostalgia? No, fue nostalgia, fue bastante nostalgioso. Yo salí solamente a tomar una cerveza y dije, voy a tomar una cerveza y me vuelvo a mi casa. Y bueno, al final fueron Nunca 3 sucede o 4. Nunca sucede eso, ¿no? Fueron 3 o 4 porque empezaron a poner canciones viejas y bueno, o sea, no pude hacer otra cosa que quedarme. Y bueno, Me obligaron. En gesto con una música de otra época y bueno, es una invitación al cuerpo Claro. a Sí. decirle, bueno, mañana veo cómo me recuperaré. Exacto. Y se me fue, me patiné. Y después, tranqui, porque después había viernes y sábado todavía, ¿no? Sí, después lo que pasa es que me fui para afuera, a la casa de mi madre, y estaban también medio que de vinito, fernecito, y bueno. Todo muy saludable, Todo ¿verdad? muy saludable. Porque yo debo confesar que comí algún asadito también y la realidad es que el fin de semana quedó eclipsado totalmente por mi mala sangre con el glorioso Club Nacional de Fútbol, que no doy para disgusto. Y Por bueno, suerte del otro lado de la vereda tampoco es que andamos mucho mejor, así que y sí, bueno. le han sacado la gracia. No se puede joder el uno al otro. Pierden los dos. Ahí va. Es increíble. Ya no hay gracia ni No. polémica. Pero bueno, hoy tenemos un Ujú. programón. Sí, hoy tenemos bastantes cosillas. Tenemos un invitado internacional como lo habíamos presentado. Exacto. Vamos a estar hablando de lo que fueron las elecciones en Guatemala Ujú. con la victoria de Bernardo Arévalo. Exacto. Y después en el segundo bloque vamos a tener la columna de un ya conocido por este medio de Ujú. radio tan prestigioso, tan importante, como lo es Branden Figarola, Bien. que sí, vamos a tener perfecto. repercusiones de lo que fue también la final de la Red Red Bull, Bull. que organizada por la Dark Shale. Perfecto. Que no quiero spoilear, pero el ganador fue mi amigo y nacionalófilo Nicolás Mateu Espectro. Sí, deberían, igual no es spoiler, la gente ve la batalla, ¿no? Sí, Espero. claro. Eso Si no, espero. hacemos una invitación a que la vea. Y sí, Pero bien, bicampeón. bicampeón. El bicampeón. Y Campeón. sobre el final del programa tenemos como una sorpresita. Oh, ¿qué pasó? ¿Te gustaban las sorpresitas cuando iba a los cumpleaños? Sí, obvio. Mi madre igual me la secuestraba, quiero No, decirlo. Quiero hacer es una una mala denuncia madre. pública a mi madre que me secuestraba la sorpresita para que no me empachara. Entonces, era tipo, agarraba la sorpresita, un caramelo, o mismo la piñata, lo mismo. Tipo, me secuestraba todos los caramelos y me los iba dosificando. Ah, claro, no se los comía ella, sino era cuestión de No, sacarle no. la paternidad. digamos. Era como, claro, iba, se tomaba los medios y me los iba dando como de amigajas. Bueno, sí, en una afiliada de socialismo de primera. Y no era por una cuestión de que consumías azúcar y te volvías totalmente insoportable. capaz. Exacto, sí, aparte para que el reparto sea justo, porque yo siempre agarraba más caramelo que mi hermano, entonces está. Sí, así que, bueno, yo nunca tuve mucho problema con el azúcar, Ujú. pero sí, los caramelos y las golosinas es un mundo que he descubierto hace muy poco y estoy adentrando con certeza. Andas peleando por los picos dulces por ahí. Sí, es verdad. Bueno, eso puede ser malinterpretado. Estamos hablando de la golosina, ¿no De es la cierto? golosina. Claro, no sea cosa que esté escuchando mi familia después. Bueno, ya tenemos pinchado del otro lado del dial, más precisamente con esta nueva metodología que se utiliza después de sobre todo la pandemia, que es el Zoom. El Zoom. Llegó para qué quedarse y divino el bueno, Zoom. nos habilita a tener la posibilidad de conectarnos con miles de Mauricio. kilómetros. Ujú. Y está del otro lado Mauricio Chaulón, historiador y antropólogo social, Ujú. tomá para vos. Y vamos a hablar un poco de la victoria de Bernardo Arévalo en Ujú. Guatemala. ¿Cómo andás, Mauricio? Hola, buenos días. Es un gran gusto saludarles aquí desde la ciudad de Guatemala. Un abrazo fuerte para ustedes allá en Montevideo y en Radio Fénix en La Mecha. Agradezco muchísimo esta invitación y un abrazo fraternal para ustedes. Buen día, Mauricio. Un gusto tenerte por acá. Bueno, antes que adentrar en lo que es lo que te compete directamente y por lo cual hicimos el llamado,
Para terminar deleando esto, quería preguntarte si sos team verano o team invierno. Acá la compañera es team invierno, yo soy team verano y necesitamos dilucidar esta cuestión que tanto nos importa. Bueno, si se puede, yo soy de los dos, porque aquí en Guatemala no tenemos marcadas las 4 estaciones como tal, pero sí la época seca y la época lluviosa. Entonces, tan una como otra son pues muy bonitas aquí en Guatemala y tenemos de los dos, aunque siempre he dicho que el invierno es un poquito más elegante. Y sin embargo, el verano pues nos permite abrirnos un poquito más. O sea que de las dos se reciben con abrazos. Bueno, es Bien. un empate técnico hoy Bien. el programa. Arrancó bastante comprador Mauricio ahí, acomodando el cuerpo para no quedar mal con ninguno de los dos conductores, ¿verdad? Bueno, Mauricio, ya yendo más a la competencia por lo cual te hicimos la llamada, me imagino que andamos de parabienes allá en Guatemala con la victoria de Bernardo Arévalo. Comentanos un poquito para la gente que no está del todo inmiscuida sobre la situación coyuntural de Guatemala, ¿cómo está a día de hoy? Bien, pues para quienes pertenecemos a ideas democráticas, espacios democráticos, organizaciones democráticas, pues definitivamente esto es un triunfo histórico. Pero también estamos con mucha preocupación porque en este momento los sectores hegemónicos que obviamente todavía tienen el poder, son sectores que mantienen el poder pues desde una larga data. Definitivamente son contrarios a esta posibilidad de apertura democrática. Es decir, en Guatemala hemos tenido únicamente un proceso de 10 años de democracia, el cual ocurrió entre 1944 y 1954, la Revolución Guatemalteca, con 3 gobiernos, uno provisional, que fue un triunvirato, el otro, el del doctor Juan José Arévalo Bermejo, precisamente el padre de Bernardo Arévalo de León, y luego el de Jacobo Arbenz Guzmán, que fue interrumpido por un golpe de Estado financiado por los Estados Unidos, en aquel momento la operación Pibi Success de la CIA, y la oligarquía guatemalteca y los sectores conservadores. Entonces, si hablamos solamente de 10 años de democracia, como existe una frase aquí en Guatemala, nosotros nos han dicho que somos el país de la eterna primavera, pero en realidad hemos sido el país de la eterna dictadura con solamente 10 años de primavera. Por eso, para todos los sectores democráticos de las diferentes tendencias, desde las izquierdas, digamos, más radicales, hasta las posiciones, digamos, de centro izquierda o centristas, pues definitivamente este es un triunfo histórico y es un triunfo el cual hay que defender. Pero no existe todavía una seguridad democrática como tal, institucional, que nos permita cantar victoria totalmente, porque a pesar de que se ganaron las elecciones en la segunda vuelta de una manera contundente, con un porcentaje totalmente inobjetable entre el movimiento Semilla, que resultó ganador, y la otra opción, la Unidad Nacional de la Esperanza, que de esperanza pues ya no tiene absolutamente nada, es decir, ya es un partido neoconservador, un partido incluso que está posicionándose en discursos neofascistas, etcétera. Pues definitivamente este triunfo es inobjetable, pero todas las fuerzas que todavía controlan el Estado de Guatemala están tratando a través de medidas de judicialización evitar que el movimiento Semilla siga existiendo como partido, lo que provocaría que los 24 diputados elegidos entre hombres y mujeres que conforman la bancada de Semilla y Bernardo Arévalo y Karen Herrera, el binomio presidencial y vicepresidencial que ganaron las elecciones, tomen posesión el 14 de enero. Es decir, estamos en una situación muy tensa en este momento en Guatemala, donde el Ministerio Público, que sería la Fiscalía General, no sé cómo se llama en Uruguay, digamos, esta institución, pero sería la Fiscalía General aquí en Guatemala, que está totalmente cooptada por este pacto de corruptos, definitivamente está tratando de evitar que se tome posesión y que el partido Movimiento Semilla quede sin efecto, lo que haría que los 24 diputados elegidos entonces no tengan bancada y puedan asumir, pero no puedan participar en las comisiones que les corresponde dentro del Congreso. Esto sería como tener diputados y diputadas, pero prácticamente
sin mucha capacidad de acción dentro del Congreso de la República, lo que haría que el gobierno de Bernardo y de Karin sea un gobierno que tenga muchos candados para operar. Esto no significa, por supuesto, que no haya salidas, las salidas que precisamente otorga la misma Constitución de la República, pero que en un país como Guatemala, donde la democracia ha sido totalmente manoseada y manipulada desde hace tantos años, entonces este pacto de corruptos, como nosotros le denominamos acá, está tratando de manipular la Constitución, pero nosotros estamos tratando de encontrar salidas unificando, digamos, todos los criterios que las fuerzas progresistas, las fuerzas democráticas en Guatemala podamos alcanzar, tanto con acciones de calle como con acciones legales también lo más organizadas posible. Este es el panorama que tenemos en Guatemala en este momento y por supuesto que se trata de un triunfo histórico que a los sectores corruptos, a los sectores hegemónicos, dominantes, históricos, pues obviamente no les viene nada bien y pues definitivamente también ya hay sectores del empresariado guatemalteco, digamos un empresariado que aquí nosotros lo tenemos dividido entre microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, que tienen una mentalidad más abierta, una mentalidad más liberal, digamos. Mientras que hay un empresariado hegemónico, organizado en las cámaras tradicionales que desde 1957 se organizan en Guatemala y son las que realmente mandan en el país, que en este momento lo que están planteando es un pacto de gobernabilidad porque saben que ya es inobjetable el triunfo del movimiento Semilla. Pero entonces no quieren perder sus privilegios, pero también saben que en este momento las sanciones de la comunidad internacional sobre acciones que viniesen en contra de este triunfo democrático serían muy malas para ellos y entonces están tratando de no meterse, digamos, en algún tipo de práctica que contravenga el triunfo democrático, pero tampoco es que estén contentos con el movimiento Semilla. Entonces tenemos un nudo en este momento muy complicado en Guatemala que debemos de estar atentos a lo que pueda pasar en las próximas semanas. Bien, sí, y expectantes, ¿no? Con esto que mencionabas de la fortaleza institucional y realmente poder generar un proceso con las debilidades institucionales que arrastra Guatemala de décadas anteriores. En ese sentido, preguntarte, porque mencionaste un poco por arriba, pero que está bueno mencionarlo, porque la estrategia de la derecha no varía en lo que ha sido en el continente, ¿no? De esto de atacar las instituciones y los golpes que tienen que ver con lo legal. ¿Cuál es la característica de estos núcleos de poder? ¿De dónde nacen estos núcleos de poder en Guatemala? O sea, ya sabemos qué intereses defienden, pero de el sector ese empresarial, ¿por qué características está dibujado, digamos, en la realidad guatemalteca? En Guatemala todavía tenemos una clase dominante de tipo oligarca, decimonónica, es decir, que todavía podemos situarla con mentalidades casi que semifeudales. Aquí en Guatemala nosotros no tenemos un capitalismo desarrollado, no tenemos ni siquiera una clase dominante de tipo burguesa que pueda definirse como tal, sino que la clase dominante guatemalteca son un aproximado de unas 22 familias que algunas desde la época colonial y otras dentro de los procesos de la reforma liberal del siglo XIX establecieron esas redes oligárquicas que precisamente siguen gobernando el país en una estructura que creo que allá en Uruguay, en Argentina, en Chile se les llaman haciendas a esos grandes latifundios, sí. Aquí les llamamos fincas, y entonces estamos hablando que su economía la basan en la producción agrícola, esa explotación agrícola, y somos un país, digamos, que carece de una industrialización avanzada, desarrollada, es decir, nuestras condiciones no son ni siquiera las de un capitalismo liberal burgués. Por lo tanto, esas familias, dentro de todo el proceso de la Guerra Fría, por ejemplo, a partir de la contrarrevolución de 1954, hicieron los pactos como sucedió en toda nuestra América Latina, a excepción, por supuesto, de Cuba, que ya estaba en su tan querida Revolución Cubana,
pero en toda América Latina se da este contexto, los pactos con los sectores militares. Entonces nosotros tuvimos varias décadas de gobiernos militares, una dictadura militar continuada, no solamente de una persona, sino que a través de los fraudes electorales se iban, digamos, cediendo, heredando el poder. Y entonces a través de toda esa estructura militar, oligarca y de la intervención directa del imperialismo estadounidense, pues nosotros tenemos esas características que nos dejó la Guerra Fría y que se siguen quedando como establecidas en Guatemala, a pesar de que después de 36 años de un conflicto armado interno y de la supuesta firma de los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996, las condiciones no han cambiado mucho. Entonces nosotros seguimos teniendo la mayoría de los gobiernos total y absolutamente de derechas. Estas 22 familias, por ejemplo, que son las que han financiado a estos partidos políticos, que son las que han colocado, digamos, este tipo de clase política en el poder, pero una clase política que incluso a ellos mismos ya se les salió de las manos, y es a quienes denominamos nosotros el pacto de corruptos. Este término pacto de corruptos se da porque existe una clase política total y absolutamente corrupta con, digamos, un bloque histórico de ese núcleo de esas 22 familias, que serían más o menos unas 8 familias que son las que tienen el mayor poder y que son las que al final terminan tomando las decisiones. Por ejemplo, aquí en Guatemala, ustedes lo saben, me imagino, funcionó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que fue pues un proyecto que se estableció desde Naciones Unidas como un compromiso que asume Guatemala por su proceso de paz. Y esta Comisión Internacional contra la Impunidad, cuyas siglas son CICIG, descubrió y sacó a la luz muchas de estas estructuras criminales que operaban no solamente desde el Estado, sino que también desde algunos de estos núcleos familiares empresariales. Desde la evasión de impuestos, que es, digamos, algo bastante normalizado dentro de la corrupción de manera terrible, ¿verdad? Hasta procesos incluso de asesinatos, planificación de golpes de Estado, desestabilización gubernamental, control de las aduanas, de los puertos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la CICIG, desde el año 2015, más o menos, dio a conocer todas estas estructuras, y entonces los sectores, digamos, que denominamos como pacto de corruptos, entre sectores de la oligarquía y sectores de la clase política que ellos mismos han colocado como estructuras de larga duración, entre militares, exmilitares, políticos civiles corruptos, etcétera, se vieron, digamos, en la opinión pública total absolutamente descubiertos. Por eso cuando llega el gobierno nefasto de Jimmy Morales, un gobierno neofascista, electo en el 2015, y luego el gobierno actual de Alejandro Yamatei, estos dos gobiernos impulsaron que la CICIG fuera expulsada de Guatemala. Y lamentablemente eso coincidió con el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, que al final ya no apoyó que en Guatemala siguiese existiendo la CICIG. En su segundo mandato, Barack Obama estaba decidido a seguir apoyando que la CICIG siguiese operando en Guatemala, pero el gobierno de Donald Trump ya no. Por eso hoy, digamos, nosotros sabemos que los Estados Unidos es el imperio y nunca va a dejar de ser el imperio mientras siga siendo lo que es Estados Unidos, pero las condiciones coyunturales, como decía Lenin, ¿no? Un análisis concreto de la realidad concreta nos permite ver que no es lo mismo el gobierno de Biden en este momento para lo que está sucediendo en Guatemala, que precisamente, digamos, este sector de los demócratas está respaldando al movimiento Semilla en el sentido como un partido elegido, ¿verdad? Y como un gobierno electo, y entonces está, digamos, interviniendo también para que no siga este pacto de corruptos operando, tratando de bloquear este proceso democrático que se ha dado en Guatemala. Sabemos que es el imperio, sabemos que Estados Unidos no tiene amigos, sino que tiene intereses, pero en este momento, digamos, ha resultado conveniente que Estados Unidos no intervenga como sí lo hizo en 1954 con la operación encubierta de la CIA. Pero cuando fue el gobierno de Donald Trump, el gobierno de Trump
apoyó que la CICIG se fuera de Guatemala. Entonces hubo una desprotección, digamos, desde un sistema jurídico mucho más ético, ¿verdad?, que establecía, digamos, la CICIG, y entonces los jueces honestos, las juezas honestas, las y los fiscales que trabajaban con honestidad en Guatemala, fueron brutalmente atacados por estos sectores neofascistas que cooptaron la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. Muchas y muchos han tenido que salir de Guatemala, se han tenido que exiliar, y entonces nos hemos quedado con una mayoría de jueces corruptos, nos hemos quedado con una fiscal general, Consuelo Porras, total y absolutamente corrupta, al servicio de los intereses, digamos, de estos procesos. Y entonces son ellos y ellas quienes en este momento están atacando al movimiento Semilla. Pero esto nosotros no lo podemos desvincular de las condiciones históricas de una oligarquía que viene, digamos, con una historia tanto desde la época colonial. El próximo año se cumplen 500 años de la invasión española a Centroamérica, digamos, al caso específico de Guatemala, 1524 al 2024, son 500 años, y otras que se integraron en el siglo XIX en esas reformas liberales oligarcas. Bien, hablabas un poco de la coyuntura actual, de la intervención dentro de la nebulosa que sigue estando, y nos mencionabas bastante lo que es la oligarquía en Guatemala. Si bien América Latina siempre se ha manejado en cuestiones medio cíclicas y medio acompasado a todos los países, salvo algunas excepciones puntuales. Bueno, Uruguay es uno de esos casos que no hubo tal régimen oligárquico per se, más allá de que sí hay familias que se puede catalogar como oligárquicas, de hecho una de ellas es la que el presidente actual. La que gobierna. Exactamente. En ese escenario la pregunta es, si llegó hasta el 44 cuando... en realidad en muchos otros países ya había terminado y había comenzado el modelo de sustitución de importación por sustitución de industrialización, LISIS, y siguió extenso hasta el 44. Hubo como 10 años ahí donde se utilizó la reforma agraria y nacionalización, pero después nuevamente comienza un periodo de inestabilidad, de una intervención, de una dictadura que duró hasta el 90, de nuevo. Es como un periodo mucho más extenso que los demás países latinoamericanos. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué se da ese fenómeno? Definitivamente lo que has dicho es muy importante, y por eso es que nosotros decimos que oficialmente en la historia, cronológicamente, la guerra interna en Guatemala, el conflicto armado interno, comenzó el 13 de noviembre de 1960, pero en realidad, en el tiempo histórico, las condiciones para una agudización de la lucha de clases en Guatemala comenzaron el 27 de junio de 1954 con el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán. Es decir, Guatemala como cabeza de playa geográfica de Centroamérica, como frontera sur de México, como también ese ejemplo que estaba dando con un proceso revolucionario de construcción de democracia sobre bases de participación popular, que en ese momento en América Latina estaba abriendo muchas posibilidades, incluso, por ejemplo, personajes como Ernesto Guevara de la Serna se encontraban en Guatemala porque estaban viviendo ese proceso revolucionario. Todavía no era el Che, pero era Ernesto Guevara, ¿verdad?, formándose como ese gran revolucionario que fue. Tenían sus ojos puestos en Guatemala. Por lo tanto, para los Estados Unidos, en ese momento de esa Guerra Fría, de la doctrina Truman, que también continuó Dwight Eisenhower, pues definitivamente Guatemala tenía que ser un ejemplo que ellos lo tenían que representar como un mal ejemplo. Y entonces, pues hicieron todo lo posible por interrumpir ese proceso revolucionario en Guatemala. Al mismo tiempo que, en definitiva, Guatemala era esa cabeza de playa económica de la economía bananera, esos enclaves estadounidenses en Centroamérica que estaban conectados con el Caribe, y Guatemala era fundamental. Entonces, digamos, el hecho de que Guatemala, una tierra muy rica, un país, nosotros somos un país pequeño, 108,000 kilómetros cuadrados, en donde, pues, si tuviéramos un mejor sistema de carreteras, más o menos en unas 5 horas estás del Océano Atlántico al Océano Pacífico, podés llegar a la frontera con México muy rápido desde la ciudad capital, pero Guatemala entonces con esas condiciones donde pasás
del frío al calor, donde pasas de tierras fértiles a sistemas, digamos, acuíferos muy grandes, etcétera, etcétera, muy rápidamente. Entonces Guatemala es un tesorito, es una joyita, digamos, para toda esa producción de materias primas que necesitaban esos enclaves en ese momento hegemonizados por la economía estadounidense y una oligarquía, pues obviamente aliada, digamos, de estos procesos. Aparte que tenemos una diversidad étnica sumamente grande, en donde precisamente esa situación había hecho que anterior a la revolución, desde la época colonial, la explotación de la fuerza de trabajo fuese mucho más aguda que en otros lugares de la misma América Latina. En ese sentido, entonces, el racismo, el clasismo, combinados, hacen toda una estructura de poder sumamente compleja y muy poderosa, muy fuerte en Guatemala. Entonces, el proceso revolucionario también tuvo como participantes, digamos, al Partido Comunista, aquí llamado Partido Guatemalteco del Trabajo, que sin ser en ese momento una revolución comunista la que se estaba dando en Guatemala, pues entonces Estados Unidos la califica como tal, representa todo el miedo de que íbamos a hacer una base rusa, una base soviética, que aquí iban a venir misiles rusos, etcétera, etcétera, todas esas mentiras, como las que se están construyendo hoy sobre el gobierno de Bernardo Arévalo. Hoy, por ejemplo, los sectores neoconservadores dicen de que el gobierno de Bernardo Arévalo lo que quiere promover es el matrimonio entre personas del mismo sexo, que quiere volver gays a los niños, que quiere volver lesbianas a las niñas, que quiere quitar la religión, es decir, toda una serie de mentiras que lo que buscan es en una sociedad tan conservadora como la de Guatemala, meter el miedo, infundir el miedo. Entonces, digamos, esas estructuras de larga duración, como son esas condiciones oligárquicas que al mismo tiempo generan estructuras de pensamiento que son las más difíciles de cambiar, hacen aquí que seamos una de las sociedades, digamos, más conservadoras, me atrevo a decir, de toda América Latina. Y entonces este tipo, digamos, de acciones que van acompañadas de una ideología anticomunista, de una ideología neoconservadora, de una ideología que está basada, por ejemplo, en una religión, digamos, muy conservadora. Recordemos que aquí en Guatemala el papel de la Iglesia Católica conservadora en los acontecimientos del derrocamiento de Arbenz fue central, y hoy somos de los países en América Latina con el mayor índice de iglesias evangélicas neopentecostales. Entre Brasil, Chile y Guatemala tenemos la mayor parte de iglesias neopentecostales en toda América Latina, y recordemos que el neopentecostalismo está asociado al neoconservadurismo, sobre todo estadounidense. Entonces, ahí tenemos nosotros, digamos que una combinación total y absolutamente adecuada para estas campañas neoconservadoras que se mantienen en Guatemala como estructura de larga duración. Sí, digamos, es como que se está replicando una estrategia de polarización en cuanto a la gobernanza. Cuando se dio la revolución la tildaban de comunista y ahora nuevamente catalogan lo mismo como este gobierno electo de Bernardo Arévalo. Para ir culminando, porque tenemos que ir a la pausa comercial, la última pregunta es, ¿cómo sigue de ahora en más? Más allá de infundir el miedo, de esta categorización, de llegar al extremo de lo más radical, ¿cómo sigue? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué desafíos, ¿no? tiene ahora la izquierda para reagruparse y poder realmente derrocar estos discursos? Esto que han dicho ustedes como pregunta de cierre es muy importante. Por ejemplo, yo soy una persona marxista, que me adhiero, digamos, a la teología de la liberación dentro de mis prácticas espirituales. Y entonces, digamos, habemos todo un conjunto diverso que en este momento estamos apoyando ya al gobierno electo de Bernardo Arévalo y de Karin Herrera, y estamos defendiendo este proceso democrático. Pero hay un reto muy importante, un desafío muy importante, que no caigamos en el sectarismo. Porque, pues sí, hay compañeros, hay compañeras que dicen, bueno, es que Bernardo tampoco nos representa porque tampoco va a ser un proceso revolucionario. No podemos pedir en este momento
una cuestión que no es. Tenemos que regresar a esa máxima leninista, el análisis concreto de la realidad concreta, pasos seguros. En este momento es importante que tengamos como objetivo, por lo menos, desmontar las redes corruptas más poderosas que hay en el estado de Guatemala. Con eso ya tendremos bastante. El gobierno de Guatemala solo es 4 años. En 4 años es imposible poder pensar en un proceso revolucionario si no empezamos por limpiar lo que hay que limpiar primero. Por lo tanto, nuestro principal desafío es no caer en la sectarización, no caer en el sectarismo, tampoco pensar que estamos ante un proceso revolucionario, eso sería irreal. Estamos en un proceso en donde ha ganado el progresismo, y a ese progresismo hay que apoyarlo en este momento con toda la decisión, porque es lo que corresponde para salvaguardar lo poco que nos queda de democracia. Por eso las izquierdas tenemos un reto muy importante en Guatemala en este momento, y bueno, y también pues muchos sectores en Guatemala, a pesar de todas estas mentiras que se van construyendo en redes sociales digitales, en la televisión, en la radio, en la opinión pública, muchas personas ya no caen en esa trampa. Entonces, aunque no tengan formación política, dicen, tampoco me creo tanto esto. Yo le di mi voto a Semilla porque confío que va a ser un gobierno que va a luchar contra la corrupción. Por lo tanto, tenemos que seguir en esa vía, porque si empezamos a radicalizar el discurso, podemos confundir a muchas personas. Tenemos que ir muy fino para hacer un proceso en realidad que sea satisfactorio. Bueno, Sí, vaya desafío. Suscribimos y compartimos. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por estos minutos que nos concediste. Y bueno, cuando se termine de dilucidar, ahora sí, estaremos en contacto nuevamente. Sí, obviamente mandamos un abrazo solidario y latinoamericano desde acá. Muchísimas gracias. Un abrazo fraternal y solidario también para ustedes. Y gracias por la existencia de este programa. Un fuerte abrazo desde Guatemala. Bueno, muchas Igualmente gracias. para todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Vamos a ir a la pausa de comercial y volvemos con más de La Mecha. Ya están en los estudios de Radio Fénix, Branden Figueroa. Fumo money green, en el fondo mío tengo un honey tree. Baby, me pierdo en tu agua, soy Moby Dick. Todos los días distintos tengo los Omnitrix. Porque en la calle te matan por 40G. Fumo money green, en el fondo mío tengo un honey tree. Baby, me pierdo en tu agua, soy Moby Dick. Todos los días distintos tengo los Omnitrix. Porque en la calle te matan por 40G. Honey me sacó de casa, te agradezco un montón. Hacemos soñar la street sin tener un colchón. No te preocupes por mí, que sigo en el confort. Se puede saber de barrio sin morder el cordón. Algunos no tienen problema en ponerse las alas. Si se vacían un cartucho por una mirada. Hermano, ya pasé por mucho, no quiero más nada. Por eso un blister de emergencia al lado de la cama. Ninguno como mi grupo ni es tan parecido. Mientras te no dejo que ninguno pase frío. Volvemos con más de La Mecha en los últimos minutos, en los últimos 20 minutos, digamos. Después de un gran repaso sobre la columna coyuntural de lo que fueron las elecciones de Guatemala con la victoria previsoria de Bernardo Arévalo. Ya está, y lo presentamos a Branden Figueroa en la columna. Ya es un personaje, una persona conocida por La Mecha. Y fuera de aire nos avisoraron. Así son los jóvenes de hoy en día. Son los jóvenes así hoy en día. Estás avejentado después de la última vez que viniste, Branden. Primero, saludos a todos, que hice la casa. Re contento de estar acá en La Mecha, aprendiéndola de nuevo. Y acá estamos, re contentos. Yo, feliz con los jóvenes que hagan la música que quieran. Exactamente. Excelente. Bueno, hablando de música, estábamos escuchando a Nicolás Mateo. Para quienes lo conocen, quienes no lo conocen, el Espectro. El Espectro, o SPK, como alguno le dice. SPK. SPK. Bueno, gusta más. vinimos a hablar de la Red Bull. De la Red Bull Dark Shell Nacional. Exactamente. Dark Shell Nacional porque, a pesar de que Red Bull ayudó, tampoco es una organización entera de Red Bull porque es parecido a la Nacional del 2019 de 3X. Bien. Es como Puerto Rico, las Malvinas, Claro. ¿viste? Como Claro. te ocupamos, Claro. no son nosotros, Hacemos todos nosotros. pero Hace pueden toda la participar. Dark Shell. Pero ahí va, bien. Claro. Bueno, nos tuvimos acá, a la gente de la Dark Shell un poco Sí. nos comentaba. Es verdad. Y bueno, avisoraba lo que fue terminando siendo un éxito. Yo vi las finales. Estabas contento, me imagino. Sí, claro. Obviamente, Brande,
conoció mis primeros periplos por lo que es el mundo del free, y así que Yo me acuerdo un poco, clarito, he me acuerdo avanzado clarito. un poco. Vino mi compañero Way Too Fresh, que estuvo en la competencia Le también. fue dentro de todo bastante bien. Más o menos, más o Esperaba menos. más Lo quiero arriba. mucho a Camilo, ¿no? Pero Esperaba más Esperaba arriba. más. sí, obviamente. Yo siempre a mis amigos espero un poquito más de ellos. Por lo menos que le vaya bien, Claro. obviamente. Pero me acuerdo que tuvimos que darte los primeros pasos y por eso estoy contento que me hayas invitado de nuevo. Y no tenés a la Mari, un saludo para ella. Que Para Claro, Mari. es todo un tiene una mano. desafío. Claro, me gustó, me gustó. Sí, la Mari es la más interiorizada. Sí, sí, de hecho fue la que me pasó Sí. el link para que están en las finales. Está bárbaro, forma de producción. Pero bueno, ¿qué nos podés comentar de lo que fue la Red Bull con organización de la Dark Trail? ¿Cómo la catalogás? ¿Fue un éxito? Y como siempre, en general, freestyle y el hip hop uruguayo están en aumento, siempre en auge, cada vez más jóvenes se meten en lo que es en este circuito y por eso digo que hagan la música que quieran, porque nos están tirando para nuestro lado y eso me deja feliz. Pero la verdad, siempre el nivel aumenta comparado con el año pasado. Se llevó a cabo en el Estudio 9, donde se hace Masterchef, donde ganó Chiro Peralta hace poco. Ahí va. Capaz que vos sabés por eso. Pero en general muy bien, 16 competidores, muchos jóvenes, como en el caso de Aporía, que es de San Jancito, o sea, es el interior, como Walde también, que compitió con la camiseta de Nacional, y es de Urano, y obviamente la presencia de lo que es la ciudad de la costa siempre ha dado margen de buenos rendimientos, como es el caso de Hammer, que llegó a ser subcampeón nuevamente. Y el caso de Crown, que es otro joven más, que se está metiendo en el circuito y apenas cumplió 18 años. Y en este también competencia se marcó un hecho histórico acá en lo que es la competencia de Red Bull, porque Polo, de 16 años, Wow. Fue el más compitió. joven. Es el más joven en competir en lo que es la competencia y lo conocemos desde que estaba rapeando con Túnica. Entonces es todo un proceso, como podemos mostrar que... Es como un prospecto, digamos. Claro, y Llegando todavía al mundo del muestra deporte. ese claro ejemplo de rapear en Túnica, a rapear en el liceo, a rapear en lo que son las grandes ligas, ¿no? Exacto. Claro. Como una escuela de free. Claro, o sea, la Dark Shell es eso, básicamente. Es conocido de eso, que toda la gente del oeste y del norte de Montevideo se juntaran ahí en el Hotel del Prado para freestylear. Y así fueron las generaciones, como Itu y Sas, Jinete, el jurado, que antes rapeaban y ahora son parte de la organización en sí, de Red Bull, ¿no? Como Itu es host ahora y Sas es jurado. Y para hablar de los jurados y darle un shout out a cada uno, fueron el Gabo Santana, que es un artista uruguayo, también gallo, y el Tortu, que es como, no sé cómo explicarlo, pero antes rapeaba en el Quinto Escalón y en el Jalabaluza, que es Claro. como lo primero del freestyle acá en Sudamérica, y se puso de jurado y siempre fue representado como el uruguayo en Argentina. Entonces, Claro, el quinto escalón salieron grandes artistas. Duki salió del quinto escalón, ¿no? Duki, De Toque, bueno, De Toque un poquito más viejo, estaba ahí en Quinto Escalón, pero claro, Duki, vos salió de ahí. Hay un montón de artistas. Un montón de artistas, pero en general la Red Bull estaba muy bien en competencia, como desde la primera batalla, que fue 2 campeones, bueno, es campeón el Nysen y Espectro, que fue, pero podía haber sido 5 réplicas o 5 empates, nadie sabía quién iba a ganar y terminó ganando Espectro, que se la llevó al final a cabo hasta el final, contra el Hammer, que en el circuito de freestyle, para que algunos no conocen, Hammer y Espectro son los mejores del Hay país. pica ahí. Son los mejores del Pero país. Es yo le Nacional pe- y Peñarol, Real Madrid y Barcelona. Literal, Nacional Peñarol por una Nacional y otra Peñarol, ¿no? Claro, también. Pero Literal. yo le preguntaba a Mari Arias, para los escuchas que son nuevos, era la anterior conductora de este programa antes que llegara la gran Natalia Díaz. ¿Qué onda? Porque se tienen pica de verdad, porque se tiraron cosas re fuertes, re Sí, jodidas. re Y me heavy. decían, no, se llevan bien. Y yo qué sé. No, se llevan re bien porque eso es lo que son las batallas. O sea, se putean, se dicen de todo, pero después se dan la mano. Es como el boxeo. Esto es todo para el deporte, entre comillas, Claro. para el arte. Pero lo que pasa es como Nacional y Peñarol, Real Madrid y Barcelona, porque aunque son de diferentes zonas, siempre llegan a las finales ellos. Es O La sea, Teja y y Ciudad de la Costa, Ahí Loma de va. Solimar. Entonces, imagínate, es una punta a la otra y siempre llegan a finales. Siempre, o por lo menos están en el top 4, así en Y semifinales. hay mucho sentido de pertenencia también, ¿no?
Sí. Y obvio. Y por eso en un lado de la competencia, después ven en los videos que están en YouTube en Red Bull, viste que Red Bull se quedó con los videos, ¿no? Pero, Digamos todo. Digamos todo. En un lado están lo de la costa y para el otro lado están todo lo de Montevideo. Entonces es como Amsterdam, Colombia. Gritaban uno Hammer, todos gritaban por un lado. Claro. Gritaba Spectro, gritaban todos por un lado. Yo estaba en la Olímpica, en el medio, tranqui. Neutral. Claro. Neutral, Había fuerte. palquito ahí. Fuerte, Claro. fuerte. Aparte de eso, representa como ese acumulado que mencionabas hoy, ¿no? Tipo, bueno, toda esa gente que lo vio como rapear desde pendejo hasta ahora, tipo... Sí, vimos todo el proceso, especialmente gente como yo, que fuimos de los primeros en como participar en esta cultura, sea rapeando, sacando fotos, filmando con una Motorola, ¿entendés? Claro. A verlo de chico, Claro. a tener esto es impresionante, especialmente el Hammer y Spectro, Obvio. que sabíamos que ellos tenían la pasta de campeón, y bueno, son los dos campeones de Red Bull, pero Spectro tiene ahora el Es el bicampeonato. primero bicampeón, ¿verdad? Es el Sí. primer ¿Viste bicampeón. qué informado que estoy? Estás zarpado, estás re zarpado. Sí, sí. No, me sorprendió eso, ¿no? Que una competencia lleva bastantes años, el primer bicampeonato. Es el primer bicampeonato y es para mí una alegría increíble que vamos llevando esto a cabo 5 o 4 años consecutivos. Ujú. Porque muchas veces países que tiene no mucha población, viste, medio que lo sacan, lo ponen en la regula, a ver. Pero no, para mí nos mantienen ahí en lo que es la regula por nuestro nivel. Porque siempre cuando clasificamos o damos una buena pelea en octavos o pasamos a octavos y nos enfrentamos a un asesino, que es el mejor en cuartos. Claro, o sea, ya te pone en el mapa. Sí, sí. Claro. Después, obviamente, después lo que fue el triunfo de Spectro con Ballesté, te ponía el mapa, Obvio. ahí fue tendencia en las redes sociales, todo. O sea, hasta el día de hoy, o sea, Spectro salió campeón y hay colombianos diciendo Ballesté te va a ganar. Y ni clasificó ahora Ballesté. y ahora- ¿viste? Es como, bueno, haga lo que Pero es en quiera. Colombia ahora. Es en Ahora Col- tenemos recibimientos ticas. Vamos a tener la hinchada en contra, seguro. Pero el Spectro, en mi opinión, es el mejor freestyler en representar lo que es el país hoy en día. No solo porque batallea, porque no descreditar a Hammer, obviamente. Es un crack, Marco, saluda a Marco. Pero en lo que es formato y llevar a cabo a la gente y como la distancia de juego, el Spectro sabe manejarlo mejor. Le gusta ese jueguito. Y es calcular, como dicen los técnicos, partido por partido. Claro. Como le toca a Balleste, bueno, lo voy a agarrar por acá. Bueno, me toca a Asesino, voy a hacer Una mi mejor preparación papel. de ir hasta el hueso, ¿no? De jugar al límite. Y que es así, y elegir bien las llaves. Siempre elegí bien las llaves. Bueno, Spectro, la idea era sacar todo lo mejor. Y cuando tocó el cuadro, fue un sorteo, se avisoraba el clásico en el imaginario, era como algo que... Cuando estaban haciendo el sorteo, estábamos todos medio pesaditos, ya como... la hinchada le obligaba a quién elegir, ¿viste? Nunca habían disputado una final de Red Bull. Hammer y Spectro no, se enfrentaron una vez, fue en cuartos, en el 2020, donde ganó Hammer. Claro. Hammer, pero terminó perdiendo en semifinales Hammer, creo, o no, o en la final. No, terminó perdiendo en semi contra el Way Too Fresh, que Way Too Fresh después va contra Nysen, gana Nysen. Sí, le tocó como, para los entendidos en la materia, a Spectro le había tocado como un fixture bastante complicado, como un cuadro contra todos factibles ganadores. Y no le tocó ningún rival fácil, eso seguro, pero eso era la idea de él, para ser el mejor hay que ganar a los mejores. Claro. No hay vuelta atrás, entonces le tocó un ex campeón, que es Nysen, le tocó uno de los mejores de plaza, que es Alexander, y después le tocó al máximo ganador de plaza del año pasado, que es el Harry, que era también, se puede decir, un favorito, según Supermatch. Porque- Sí, yo vi eso, ¿no? Claro, Este, ¿viste? Ahí cuando sabes que el Claro. freestyle está en aumento, porque hacemos plata. Claro, ¿Viste? Way Too Fresh Facturamos. estaba bastante bien rankeado. Y porque hace 3 años consecutivos no mandaba video, o sea, estaba en el podio del top 3 y en esta perdió en octavo, lamentablemente. Pero bueno, ya va a tener la revancha. Sí, no, y el top 3 terminó, para que la gente sepa, obviamente, ¿no? Spectro, Hammer y en tercer lugar Harry, o sea, no tendrán ninguno de los tres mandar video para el año que viene, ya que clasifican directo. Bien. En cuarto lugar, otra vez que va afuera, por poco, el SOC, que es otro joven más que hemos visto. Venía por el lado de Hammer. Sí, perdió contra Hammer. Que Hammer una vez que gana octavos es una cosa de loco. Se En lleva fila. puesto a todo. Y sí, Imparable. ganás a la gente de todos y ya está. Yo, con lo poco que sé de esto, para mí había ganado bien Spectro.
capaz que soy un poco subjetivo, pero para mí había ganado bien. Para para mí ganó bien la final. No, está bien. Para mí también ganó bien el espectro. El Hammer ya estaba quedando sin voz en lo que es la última. Y como te digo, el espectro en instancia de juego sabe cómo jugarla. Y por eso el más inteligente es siempre más fuerte que el más fuerte. Vos podés gritar todo lo que quieras, pero si yo te estoy aplicando argumentos en lo que es el freestyle, o haciendo un contragolpe como es el boxeo, te voy a terminar ganando al final del día. Vi en las redes sociales como un análisis sesudo de una persona que se tomó el tiempo para ver qué tipo de rimas hacía. No sé si lo pudiste ver. El Joaquín, el Jock hizo ¿Y eso también? una estadística de la cantidad que se usaron el consonante AR. Claro, esa como de complejidad a la hora de rimar. No, es lo contrario, lo Por más eso, fácil. Lo claro. más fácil, porque cualquiera puede rimar con AR. Lo dice, creo que Peyote Asesino, Sí. en una canción, si mal no me equivoco. Sí. Es tan fácil rapear en AR. Bueno, Claro. y hay gente como que obviamente abusó Del AR. del AR. Nos mandó medio naca también. digamos. Es que es un recurso para rellenar, obviamente, pero también cuando estás nervioso arrancás con esa. Claro. Arrancás con esa. Va Con, toda con la experiencia preparación que y puede después hacer. cuando ves que está agarrando cancha, la tirás. Pero sí, Joaquín se pasó de roscas. Se pasó de Se rosca. tomó todo el tiempo Se de- pasó de- de rosca, pero horas. otra vez, muestra el freestyle. Viste, estamos metiendo en lo que son bases de datos, en competencias internacionales. Estamos en super match, amigo. O Claro. sea, no quiero ponerme de timbero, pero hace plata, super Claro, match. sí. Como Y- la gente que sabe freestyle tenía amigos que como decían vos, Harry, te pagamos esta plata si te haces perder en esta. Ah, horrible eso. ¿no? Claro, obviamente toman chiste, ¿no? Pero se podía hacer así. Claro, era sí, como pero re le- raro. ya- Porque son amigos, somos 4 gatos locos. O sea, Claro, le o sea, sorprende, ¿no? Claro, o sea, estamos todos juntos, nos conocemos todos hemos batallado entre todos, o sea. No deja de sorprender el grado de alcance que van tomando y la dimensión. No, la verdad no deja de sorprender o sea, no deja de sorprender. No Igual para. falta mucho apoyo todavía. Porque es una cultura chica, porque obviamente sigue siendo mayormente varón, tenemos que agarrar la parte de las mujeres, también la atención de ellas, porque obviamente a mí me encanta que compiten todos los pibes, pero también me gustaría ver nuevas caras. Eso va para la gente que tenga 14, 15 años para arriba, porque está 13 años todavía, yo qué sé, todavía soy gurí, te va a tomar todo personal, estoy 100% seguro. Claro. Si yo tengo 27 y capaz me lo tomaré. Claro, ¿entendés? Entonces, pero también tiene que haber más chiquilina en lo que es este formato, porque todavía no hemos tenido una participante en Reul, ponele. Claro. Solo tuvimos Clipper, que fue host, ponele. Bueno, Y es poco, Hay y es como poco. mucho para avanzar también desde el lado de De nosotros, acá. claro, del lado de adentro tenemos que ir expandiendo para afuera. O sea, primero es centrarnos en nosotros, a lo que tenemos que hacer y cómo expandirnos, y ahí recién la gente de afuera nos puede apoyar. Y eso habla un poco también de cambiar algunas cuestiones, de algunas lógicas también, ¿no? Y sí, pero Con el cuidado de sí, no pero perder la viejos esencia. valores nunca se van, ¿eh? Los viejos valores nunca se van, pero siempre es bueno tener nuevos valores. Claro. Como el perro puede saber su viejo truco, pero estaría bueno que aprenda nuevas, ¿entendés? Claro. Y está poquito. Mirá que el sábado pasado salimos en Canal 4, en lo que es otra competencia de batalla, llamado Den Battles. Yo me sorprendí, me mandaban fotos de todo sentido que estábamos ahí. Y es como, Tremendo. estamos en Canal 4. Sí, claro. O sea, y salimos en TV Ciudad, en lo que es en la Rebel también, en A repetición. mí, o sea, realmente me sorprende, yo no soy de palo lógicamente, pero me sorprende, me parece alucinante que tengan la libertad de decir lo que se les cante. No hay ninguna restricción, que obviamente tiene algunas cuestiones buenas y cuestiones malas como todo, pero no tiene ninguna restricción de decir cualquier cosa. Están en un canal de estudio de televisión, van al canal 4 y se van a hablar en contra del gobierno, como tiraron en una Hammer, yo qué sé. sí, claro. Es que básicamente el rap es eso, es una revolución transgresora que vamos a lo que es contra la política que nos sentimos mal nosotros, ¿entendés? O sea, nos van a reprimir nuestro derecho. Poner el día de mañana dice no vale más freestylear en la plaza, bueno, vamos a freestylear en la calle. Y vamos a rapear, ¿por qué no podemos freestylear más en la plaza? Claro. Tomó, como se puede decir, el lugar del rock en otras décadas, ¿no? Y Los es jóvenes, exactamente los jóvenes eso. se sienten como acompañados, como un género urbano revolucionario. Es que es eso, hoy en día dicen que el rap es una música
como de rebeldía por parte de los jóvenes, que hablan de pistola, hablan de auto, hablan de todas esas cosas. Pero hace 30 años atrás decían lo mismo del rock. Exacto. Y de hace 30 años más de atrás de eso decían eso del blues. Sí, Entonces, de todos los géneros que salen de aunque te de lo subes arriba del popular. caballito, te van a decir bajate del caballo. Cuando te bajas del caballo, te van a decir por qué te bajaste del caballo. Entonces, es todo cíclico y en algún momento van a utilizar esto para la propaganda de lo que sea los partidos políticos. Claro. Lo van a utilizar para las pinturas, porque lo hacen hasta el día de hoy, porque el hip hop obviamente no es solo el rap, sino también el graffiti. Entonces los partidos políticos también utilizan Plef, el gato del Plef, para simbolizar la revolución política del partido. O sea, Sí, en una manera van a tratar de interactuarse con los jóvenes, pero primero tenemos que interactuar nosotros primero para poder expandirnos. Eso es Y lo que también pienso. está bien que algunos se pronuncien y tengan algún sentido de pronunciamiento con algún caso en particular, con alguna política en general, y que se expresen. Pero capaz que lo dejamos para la internacional cuando... Para la Inter, para cuando quieran. Corto, yo estoy a las decime, ¿cómo órdenes ves acá. a Nicolás? ¿Cómo ves a Espectro? Y si no nos toca asesino, lo veo llegando a cuarto semi, seguro. La cosa es hacer una buena campaña, no ganarla. Es como el freestyle local. Paso a paso, Paso a paso. creciendo. Y Exactamente. que no toque, tener un poco de suerte de que no toque asesino en primera. Por favor, no, ese Le no ponía nos ese toca, pi. al mejor. Bueno, muchísimas gracias, Branden. Muchas gracias. No, gracias a Sos ustedes bienvenido dos, cuando quieras. siempre un placer estar acá. Nacho. Para Amigo de la cerrar, casa. último, y Una antes de que se nos- sorpresa, la sorpresa. La sorpresa. Bueno, vamos a dejar prendido ya el sorteo en unos minutos de lo que es el pack de cervezas de Cabezas Beer. Sí, y Puedes participar, Branden. y Y una entradita, un evento. 2 entradas para que quiera ir acompañado con alguna amiga. Yo voy a ir a amigo mío. tomarme una cerveza que pueden ser 3. Sí, no. Tenemos el sorteo del pack de cervezas Cabezas Beer y tenemos las 2 entradas para el festi que se va a estar realizando.